Nos han mentido sobre la Luna. Bueno, quizá mentido suena demasiado fuerte, pero durante décadas. ¿Has oído hablar del lado oscuro de la Luna? Como si fuera una mitad maldita, sí, una mitad condenada, para siempre a la noche. Una región secreta, fría, prohibida, donde el Sol nunca entra. Y eso, justo eso, es lo que está mal, porque la Luna no tiene un lado oscuro permanente, no. Tiene una cara cercana. Tiene una cara lejana, tiene días, noches, amaneceres, atardeceres. Tiene regiones que vemos siempre, sí, y regiones que durante milenios solo pudimos espiar por los bordes, pero no tiene una mitad condenada eternamente a la oscuridad. De hecho, cuando nosotros vemos una luna nueva, casi borrada del cielo, la mitad bañada por el sol se concentra al otro lado. Sí, allí es de día, en gran parte de la cara lejana, y cerca de su centro es pleno mediodía lunar. Por lo tanto, el supuesto lado oscuro puede estar bajo un sol tremendo, justo cuando para nosotros la luna casi ha desaparecido. Y lo más extraño de todo es esto: la razón por la que la luna nos muestra casi siempre la misma cara no es que esté quieta, es exactamente lo contrario, es que gira. Sí, la luna. La luna nos enseña siempre la misma cara, precisamente porque gira. Parece absurdo, ¿verdad? Si siempre vemos la misma cara, lo lógico sería pensar que no gira, que está ahí arriba como si fuera una moneda clavada en el cielo, blanca, silenciosa, misteriosa, mirándonos siempre con el mismo rostro, pero no, la luna gira, se mueve, se balancea, baila alrededor de la Tierra en una coreografía casi perfecta, tan lenta y tan antigua, que hemos confundido su danza con inmovilidad. Y esa confusión ha creado una de las mentiras más bonitas de la astronomía, el lado oscuro de la Luna. Suena poético, misterioso, a disco mítico, a nave espacial, a secreto escondido en el cielo, pero científicamente está mal. Y hoy vamos a desmontar esa frase, vamos a entender por qué la Luna sí gira, aunque parezca imposible. Vamos a descubrir cómo la gravedad la atrapó en una danza eterna, y vamos a viajar al día en que la humanidad vio por primera vez su espalda. Vamos a meternos en una misión soviética que reveló fotos de la Luna, como si enviara un fax desde el espacio. Y vamos a llegar a una idea todavía más grande. La Luna no solo fue domesticada por la Tierra también está siendo modificada por la Luna. Así que cuidado, porque después de ver este vídeo, cuando vuelvas a mirar a la Luna, ya no vas a ver una lámpara blanca en el cielo, no, vas a ver una cicatriz gravitatoria, una historia de fuerza, de tiempo, fuego antiguo y movimiento. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Imagina la escena de Titanic, sí, Titanic, Jack y Rose bailando juntos, girando agarrados, mirándose a los ojos. Desde el punto de vista de Rose, Jack parece mantener siempre la misma cara delante. No desaparece, no le enseña la espalda, siempre está ahí mirándola. Pero eso no significa que Jack no esté girando, al contrario. Precisamente porque gira al mismo tiempo que se mueve alrededor de Rose, consigue mantener siempre el rostro orientado hacia ella. La Luna no está quieta, está condenada a bailar con la Tierra. Eso es la Luna. Y aquí está la frase que rompe la intuición. La Luna nos enseña siempre la misma cara, precisamente porque gira. No porque esté quieta, no porque sea una moneda clavada en el cielo, no, sino porque su giro y su órbita están encadenados por la gravedad. Y si este tipo de frases os gustan, de esas que parecen imposibles, pero luego encajan de golpe en la cabeza, suscribíos al canal, porque esta serie va exactamente de eso, de descubrir que el universo no funciona como creemos. Pues bien, la Luna da una vuelta sobre sí misma en el mismo tiempo que tarda en completar una órbita alrededor de la Tierra respecto al fondo de estrellas. Sí, 27,3 días, pero como la Tierra y la Luna también avanzan juntas alrededor del Sol, el ciclo completo de iluminación, de amanecer a amanecer lunar, dura unos 29,5 días terrestres. Una cosa es el baile de la Luna con la Tierra y otra, cómo el Sol ilumina ese baile. Y a este fenómeno lo llamamos rotación síncrona o bloqueo de marea. Y aunque el nombre parezca sacado de una clase de física,
La idea es brutalmente visual. En las primeras etapas del sistema Tierra-Luna, nuestro planeta tiró de la Luna durante millones de años, pero no tiró de toda ella por igual. La parte más cercana sentía un tirón ligeramente más intenso que la parte lejana. Esa diferencia fue amasando lentamente su interior. Creó deformaciones mareales, tensiones profundas, pequeñas pérdidas de energía que actuaron como un freno. No fue un golpe, fue una condena lenta, una prisión construida por la gravedad. La Luna primitiva probablemente giraba más rápido, pero cada marea sólida, cada deformación interna, disipaba un poco de su energía, la energía de rotación en forma de calor. La gravedad no le robó el giro de golpe, se lo fue arrancando en silencio durante millones de años, hasta dejarla atrapada en el ritmo que vemos hoy. La Luna no nos enseña su cara porque quiera, nos la enseña porque la gravedad la venció. Y esta es la clave, porque si la Luna no girara desde la Tierra, acabaríamos viéndole todos los lados. Parece raro, pero imagina otra vez a Jack y Rose bailando. Rose está en el centro, Jack se mueve alrededor de ella. Ahora imagina dos versiones del baile. En la primera, Jack rodea a Rose, pero no gira sobre sí mismo. Mantiene siempre el cuerpo apuntando hacia la misma pared de la sala. ¿Qué pasaría? Al empezar, Rose podría verle la cara, sí, pero un cuarto de vuelta después, Rose le vería el perfil. Media vuelta después, Rose le vería la espalda. Y al completar el círculo, volvería a verle el otro perfil. Y luego la cara. Es decir, si Jack rodea a Rose pero no gira sobre sí mismo, Rose acaba viendo todos sus lados. Ahora imagina la segunda versión. Jack rodea a Rose, pero mientras la rodea, también va girando sobre sí mismo, justo al ritmo necesario para mantener siempre la cara mirando hacia ella. Entonces Rose siempre ve su rostro. Eso es lo que hace la Luna. La Tierra es Rose, la Luna es Jack. Si la Luna orbitara la Tierra sin rotar sobre sí misma, desde aquí veríamos sus perfiles, su espalda y finalmente toda su superficie a lo largo del mes, pero no ocurre. Siempre nos muestra casi la misma región, porque la Luna rota mientras orbita, no está quieta, está girando al ritmo exacto para no dejarnos ver la espalda completa. La Luna parece inmóvil porque su giro está sincronizado con su viaje. No es ausencia de movimiento, es movimiento encadenado. Y ahora viene el gran error popular. A ese hemisferio lo llamamos lado oscuro, pero lo correcto sería llamarlo la cara lejana, el hemisferio que en promedio mira al lado opuesto de la Tierra, o desde nuestro punto de vista terrestre, la cara oculta. Pero cuidado, no es literalmente la parte que jamás vemos, porque la libración nos deja robarle pequeños bordes, nos deja asomarnos un poquito. No vemos el hemisferio completo, pero tampoco estamos mirando siempre un 50% exacto e inmóvil. La Luna no se entrega entera, nos deja espiar, porque esa cara no está apagada, no está maldita, no está condenada a la noche, simplemente está orientada hacia otro lado del universo. Piensa en una luna nueva. Desde la Tierra, la Luna casi desaparece. La cara que mira hacia nosotros está en sombra, no la vemos. Parece que alguien la ha borrado del cielo, pero justo en ese momento, la iluminación solar se ha desplazado hacia la cara lejana. Allí, en gran parte de ese hemisferio, es de día, y cerca del punto subsolar es mediodía lunar. El supuesto lado oscuro puede estar bañado por la luz del sol, mientras nosotros miramos una luna casi invisible. Y cuando vemos la luna llena, ocurre lo contrario. La cara cercana, la que nos mira, está iluminada. Brilla en el cielo como una moneda de plata, pero buena parte de la cara lejana está de noche. La oscuridad no pertenece a un lado, la oscuridad viaja. Se desplaza por la Luna, igual que aquí la noche se desplaza por la Tierra, solo que allí todo ocurre mucho más despacio. Un día lunar completo, de amanecer a amanecer, dura unos 29,5 días terrestres. Por eso en muchos lugares de la Luna, el Sol puede permanecer sobre el horizonte durante casi 2 semanas y después desaparecer durante casi otras 2 semanas. Imagínate estar allí. No hay una atmósfera como la nuestra, no hay nubes, no hay cielo azul, ni viento que suene, solo un horizonte gris, un cielo negro incluso de día y un sol brutal levantándose lentamente sobre una tierra llena de cráteres. Las sombras serían durísimas, negras, cortantes, como si el paisaje estuviera dibujado con cuchillo. Y si estuvieras en la noche de la cara cercana, ni siquiera todo sería oscuridad absoluta, porque la Tierra suspendida en el cielo lunar podría iluminar el suelo con una luz cenicienta,
azulada, muy extraña, mucho más intensa que la luna llena que vemos desde aquí. Porque imagínalo, estás sobre la luna, el sol no está, el cielo es negro y sobre el horizonte cuelga la Tierra, azul, blanca, viva, brillando como una lámpara planetaria. La luna no es una postal, es un escenario de luces extremas, sol brutal, noche larga, tierra brillante y sombras eternas en algunos cráteres. Y aún así, durante casi toda nuestra historia, nadie vio directamente su espalda completa. Apenas robábamos los bordes. Ni los astrónomos babilonios, ni los navegantes que se orientaban por la noche, ni incluso Galileo cuando apuntó su telescopio, y tampoco Newton cuando pensaba en la gravedad, ni tampoco, por supuesto, los poetas que escribieron sobre ella. Durante milenios, la luna fue el objeto más familiar del cielo, sí, pero aún escondía su hemisferio opuesto en conjunto. Era el secreto más cercano del universo, porque no estaba a millones de años luz, estaba ahí. En términos cósmicos, está al lado, a unas 3 jornadas de viaje tipo Apolo. Y sin embargo, era invisible como un mundo completo, porque hasta 1959 nadie había visto la espalda completa de la Luna. Y entonces la sonda soviética Luna 3 pasó por detrás de nuestro satélite, miró hacia esa región prohibida desde la Tierra y tomó 29 fotografías que cubrían alrededor del 70% de la cara lejana. Pero lo más increíble no es solo que lo lograra, es cómo lo logró. Porque esto no era una cámara digital, no, para nada. No era una transmisión en alta definición. Era casi alquimia tecnológica, porque Luna 3 llevaba película fotográfica. Una cámara llamada Yenisei 2, ópticas para captar el disco completo y detalles, y un pequeño laboratorio químico dentro de la nave. La sonda tenía que orientarse, estabilizarse, apuntar hacia la Luna, exponer la película, revelarla, fijarla, secarla y después escanearla con un haz de luz, línea por línea, para convertirla en una señal de radio. Sí, como un fax enviado desde el otro lado de la Luna. Un fantasma analógico atravesando el espacio. Y aquí hay un detalle casi de espionaje, porque parte de aquella película de alta resistencia procedía de globos de vigilancia estadounidenses del proyecto Genetrix, recuperados por los soviéticos y adaptados para la misión. Sí, lo que oye es la Guerra Fría fotografiando la cara oculta de la Luna, con restos tecnológicos de la Guerra Fría. Y si esta imagen de una nave soviética revelando fotos en el espacio como si fuera un laboratorio flotante os parece tan increíble como a mí, dejad un buen impacto en el botón del hype, porque esto merece llegar a más curiosas y curiosos. Y es que no eran imágenes limpias, eran ruido, eran grano, sombra, fantasma. En las estaciones de recepción, aquellas señales débiles iban convirtiéndose en un disco borroso lleno de estática, pero daba igual. Por primera vez, a través de una máquina enviada por nosotros, la humanidad no estaba imaginando la espada de la Luna, la estaba viendo, no una teoría, ni un dibujo inventado, ni un mapa soñado, no, era una fotografía, una pura fotografía. Así que la fotografía que realizó la sonda soviética Luna 3 a mediados del siglo XX cambió la Luna para siempre, porque aquella cara no era igual a la que vemos desde la Tierra. La cara cercana, la familiar, tiene grandes manchas oscuras. Las llamamos mares lunares. Mare Imbrium, Mare Tranquillitatis, Mare Serenitatis, pero no son mares de agua, son llanuras basálticas, enormes cuencas abiertas por impactos colosales y después rellenadas por lava antigua, heridas que el interior de la Luna cubrió con roca fundida y que hoy vemos como manchas oscuras desde la Tierra. En cambio, la cara lejana tiene muchos menos mares, no es solo más rugosa, es una costra antigua de tierras altas, más accidentada, más craterizada, golpeada, arrugada, casi sin los mares oscuros que dibuja a nuestro lado. Como si la Luna tuviera 2 personalidades, una cara visible, más lisa, casi dibujada para nosotros, y una cara lejana, más salvaje, más elevada, más antigua en apariencia. No es solo paisaje, es estructura, composición, historia interna. Pero te preguntarás, ¿por qué son tan distintas? Bueno, pues parte de la explicación está bajo la superficie. Los datos de gravedad de Grail, una misión de la NASA formada por 2 sondas gemelas que orbitaron la Luna entre 2011 y 2012, hicieron algo parecido a una radiografía gravitatoria de nuestro satélite, porque no fotografiaban la superficie como una cámara normal, no. Medían variaciones minúsculas en el campo gravitatorio lunar. Es decir, si bajo una región había más masa, menos masa, una corteza más gruesa o una gran cuenca de impacto,
Las sondas lo notaban en su movimiento y eso reforzó una idea clave. La cara lejana tiene en muchas regiones una corteza más gruesa que la cara cercana. Es decir, no estamos hablando solo de que se vea diferente. La diferencia baja hacia el interior. Sí, es diferente en su interior. Y ahora Chang'e 6, una misión china que en 2024 logró traer a la Tierra las primeras muestras recogidas en la cara lejana de la Luna, ha añadido otra pieza al puzzle. Porque esas rocas permiten hacer algo que una sonda orbital no puede hacer igual. Analizarlas en laboratorio, medir su edad, medir su composición y buscar las pistas químicas de su origen. Y lo que cuentan es asombroso. En la cara lejana también hubo volcanismo, también hubo basalto, hubo lava antigua, pero los datos apuntan a una historia térmica y geoquímica distinta respecto a la cara cercana, como si los dos hemisferios no solo hubieran vivido paisajes diferentes, sino también una evolución interna diferente. La cara cercana y la cara lejana no son dos decorados distintos, son dos capítulos distintos de la historia profunda de la Luna. Y aquí entra una imagen brutal, porque hubo un tiempo en que la Tierra no era azul, no, era un horno en el cielo lunar. Tras el gigantesco impacto que probablemente formó la Luna, nuestro satélite estaba mucho más cerca de la Tierra. La Tierra joven no era el planeta tranquilo que conocemos, era una esfera ardiente, un océano de magma, un infierno radiante en el cielo lunar. Y la cara cercana de la Luna miraba hacia esa Tierra abrasadora. La cara lejana, en cambio, podía enfriarse hacia el espacio. Imagínalo. Una Luna recién nacida, una Tierra enorme, roja, incandescente, ocupando el cielo. No era la Tierra iluminando románticamente la Luna, no. Era la Tierra actuando casi como un segundo sol, un horno planetario. Y quizá ahí, justo ahí, empezó parte de la diferencia entre las dos caras de la Luna. Una cara más calentada, más alterada y más favorable al volcanismo, y otra más fría, más rígida y más dominada por tierras altas. La Luna desde lejos parece sencilla, sí, pero de cerca es un archivo geológico. Cada cráter es una fecha, cada llanura oscura es una herida y cada montaña es una pista de una historia que empezó cuando el sistema solar era joven y violento. Y ahora viene otro matiz precioso. ¿Por qué decimos que casi siempre vemos la misma cara de la Luna? Pues ese casi es importantísimo, porque desde la Tierra no vemos exactamente el 50% de la Luna. Con el tiempo podemos llegar a ver alrededor del 59% de su superficie. ¿Cómo? Pues gracias a un movimiento aparente llamado libración. La libración es como si la Luna hiciera pequeños gestos con la cabeza, un poco hacia un lado, un poco hacia el otro, un leve sí, un leve no, como si intentara ocultarnos algo, pero se le escaparán los bordes. No vemos ese 59% de golpe. La Luna no se desnuda entera en una sola noche, lo hace poco a poco, borde a borde, como si durante el mes dejara escapar pequeñas pistas de lo que intenta ocultar. Y parte ocurre porque su órbita no es un círculo perfecto, es una elipse. La Luna se mueve más rápido cuando está más cerca de la Tierra y más lento cuando está más lejos, pero su rotación mantiene un ritmo más constante. Así que a veces la Luna parece adelantarse a sí misma y a veces parece retrasarse. Y también influye la inclinación de su eje y nuestro propio punto de vista desde una Tierra que también gira. El resultado es ese balanceo visual, ese bamboleo de mundo prisionero. Y gracias a ese bamboleo, antes de las misiones espaciales, algunos astrónomos pudieron espiar zonas del borde lunar, estructuras que pertenecen en gran parte al hemisferio lejano, como el Mare Orientale, una cicatriz gigantesca de anillos concéntricos que solo asoma de perfil desde la Tierra en condiciones favorables. Y es que la Luna no es una foto, es un mundo en movimiento. La Luna respira luz, y si la observas noche tras noche, con paciencia, verás que cambia, no solo por las fases, también por los bordes que se asoman, por los cráteres que se ven mejor o peor, o por el terminador, esa frontera entre el día y la noche lunar que avanza lentamente y revela montañas con sombras larguísimas. La Luna no está muerta visualmente. Como te digo, la Luna respira luz. Y ahora llegamos a una capa todavía más grande, porque este bloqueo de marea no es una rareza exclusiva de nuestra Luna, es algo que ocurre en muchos lugares del universo. Cuando dos cuerpos están lo bastante cerca y el tiempo suficiente, la gravedad
puede sincronizar sus movimientos. Y es por eso que muchos satélites del sistema solar están acoplados a sus planetas. Y en otros sistemas estelares, muchos planetas podrían estar acoplados a sus estrellas. Y ahí sí entramos en un territorio casi de ciencia ficción. Porque imagínate, un planeta orbitando muy cerca de una enana roja, tan cerca y durante tanto tiempo que la gravedad termina bloqueando su rotación. Entonces ese planeta mostraría siempre la misma cara a su estrella. Una mitad viviría en un día eterno, la otra mitad en una noche eterna. Un hemisferio abrasado bajo una luz inmóvil, el otro congelado bajo un cielo perpetuamente oscuro. Y entre ambos una frontera, una franja alrededor del terminador, allí donde el día eterno y la noche eterna se rozan sin vencerse del todo. Un crepúsculo permanente, una cicatriz de luz alrededor de un mundo partido en dos. En algunos modelos, si hubiera atmósfera, si hubiera agua, si las condiciones fueran las adecuadas, esa frontera podría ser una zona habitable. Pero incluso ahí habría que matizar, porque si ese mundo tuviera una atmósfera poderosa o un océano capaz de mover calor, la frontera entre el día eterno y la noche eterna no sería una línea limpia dibujada con regla, sería una guerra climática. Vientos colosales intentando llevar calor hacia la oscuridad. Nubes, hielo, vapor, radiación, todo peleando por decidir si ese planeta es un infierno o un refugio. Un mundo dividido entre fuego y hielo, sobreviviendo quizá en una cicatriz de crepúsculo. Y todo eso nace del mismo principio que explica por qué la Luna nos enseña siempre la misma cara. La gravedad sincroniza, las mareas frenan y el tiempo escribe coreografías a escala planetaria. Y justo aquí aparece otro giro, porque ¿sabías que la Luna también está cambiando a la Tierra? Cada día, la gravedad de la Luna domina nuestras mareas oceánicas y también deforma, aunque sea muchísimo menos, la Tierra sólida. Y es que la Luna no solo tira del mar, deforma el planeta entero. La Tierra gira más rápido de lo que la Luna orbita, así que esos abultamientos mareales se adelantan un poco, como si el planeta intentara arrastrar la marea por delante de la Luna. Esa pequeña desalineación, sostenida durante millones de años, transfiere momento angular. La Tierra pierde un poco de velocidad y la Luna gana distancia. ¿Resultado? Pues que nuestros días se alargan lentamente y la Luna se aleja de nosotros, sí, actualmente, unos 3,83 centímetros cada año. Sí, se aleja 3 centímetros. Nada para una vida humana. Una eternidad escrita en centímetros para la historia de un planeta. Ese detalle cambia nuestra imagen del pasado, porque la Luna de los dinosaurios, no estaba exactamente donde está ahora. Estaba más cerca, se veía algo más grande, brillaba de otra manera, las mareas eran distintas, la Tierra giraba más deprisa, y si retrocedemos mucho más, a escalas de cientos o miles de millones de años, los días terrestres eran más cortos. Hay registros geológicos que nos hablan de días de unas 18 o 19 horas en etapas remotas de la historia terrestre, sí, 18 o 19 horas. Imagina esa Tierra antigua, días más rápidos, noches más breves, una luna más cercana, un cielo que giraba con más prisa. La luna que ves esta noche no es exactamente la luna que vio un Diplodocus, ni será la luna que verían nuestros descendientes dentro de millones de años. Porque sí, parece eterna, pero se marcha lentamente, como todo en el universo. Así que sí, la Luna no solo fue domesticada por la Tierra también está siendo frenada por la Luna. Nuestra relación con ella no es una postal, es una negociación gravitatoria. La Luna levanta nuestros océanos, la fricción de las mareas frena la rotación terrestre. La Luna se aleja, la Tierra cambia. El baile continúa. Y ahora hay que matizar algo importante, porque la Luna no tiene un lado oscuro permanente, no, pero sí existen lugares que pueden permanecer en sombra durante tiempos inmensos. No una mitad entera, no un hemisferio maldito, no. Lugares concretos, sobre todo cerca de los polos. Allí, el eje lunar está tan poco inclinado que el Sol nunca sube alto en el cielo. Allí el Sol roza el horizonte y en el fondo de algunos cráteres profundos la luz solar directa puede no entrar nunca, 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 nunca. Son regiones permanentemente sombreadas, trampas frías, pequeños cofres de oscuridad donde las temperaturas pueden caer por debajo de los 160 grados bajo cero y conservar volátiles durante tiempos inmensos. Y justo ahí está una de las grandes claves del futuro lunar.
porque hay evidencias de hielo de agua atrapado en esas sombras. Aunque su cantidad, pureza y accesibilidad sigue siendo preguntas abiertas, hielo que podría convertirse en agua para astronautas, sí, oxígeno para respirar y quizá hidrógeno y oxígeno para fabricar propelente, es decir, no solo supervivencia, también infraestructura. La posibilidad de que la Luna deje de ser un destino y empiece a ser una estación de paso. Y por eso hice el otro día un vídeo donde hablo de las misiones a la Luna, donde hablamos mucho sobre eso. Te lo recomiendo al 100%. Y es que por eso el polo sur lunar se ha convertido en una especie de nuevo Eldorado espacial. No por oro, por agua. Sí, el agua en el espacio es más importante que el oro. Y también por las sombras, por esos cráteres, donde quizá nunca ha llegado un fotón directo del Sol. Así que fíjate en la ironía, la Luna no tiene un lado oscuro, pero sí tiene rincones de oscuridad que podrían guardar uno de los tesoros más importantes para nuestra expansión espacial. Así que la frase popular está mal, pero la realidad científica es mucho más interesante. Y eso pasa muchas veces. La versión equivocada es poética, pero la versión real es mucho más poderosa, porque no habla de una mitad maldita, habla de una danza, de una gravedad que sincroniza, de mareas que frenan, de una cara lejana que ha visto no millones, sino decenas de miles de millones de amaneceres sin ojos humanos, de una Tierra que se ralentiza, de una Luna que se aleja, de planetas lejanos partidos entre dos, con un día eterno y una noche eterna, de hielo escondido en cráteres donde la oscuridad sí puede ser casi eterna. Y todo por una pregunta sencilla. ¿Por qué vemos siempre la misma cara de la Luna? Y ahora volvamos al principio, porque esta noche, si puedes, mira la Luna, mírala. No como una lámpara ni como un dibujo blanco en el cielo. Mírala como lo que es, un mundo atrapado en una coreografía gravitatoria. Esa cara que ves, no está ahí por casualidad. Es el resultado de miles de millones de años de tirones, de mareas, de fricción, de rotación, de volcanismo, de impactos y, claro, de tiempo. Parece quieta, pero se mueve. Parece simple, pero esconde una historia complejísima dentro, en su interior. Parece tener un lado oscuro, sí, pero lo que tiene es una cara lejana, un hemisferio que baila de espaldas a nosotros y que solo nos deja robarle esos pequeños bordes. Y esa diferencia lo cambia todo. A veces llamamos oscuro a lo que simplemente está fuera de nuestra mirada. Confundimos lo oculto con lo apagado. Confundimos lo invisible con lo inexistente. Confundimos nuestro punto de vista con la realidad. La Luna lleva miles de millones de años ahí arriba, recordándonos lo contrario. El universo no depende de lo que nosotros vemos. La cara lejana existía antes de nuestras fotos. Sus cráteres ya estaban allí antes de nuestros telescopios. Sus montañas proyectaban sombras antes de nuestros mapas. Sus amaneceres ocurrían aunque ningún ser humano pudiera contemplarlos. Y quizá esa sea la idea más bonita de todo esto. La ciencia no le quita misterio a la Luna, se lo devuelve, pero un misterio real. Pero no el de una mitad oscura de fantasía, no, sino el de un mundo sincronizado, oculto, cambiante, que nos afecta cada día, sin que lo notemos. Así que la próxima vez que alguien diga el lado oscuro de la Luna, puedes sonreír, porque ahora sabes que no es oscuro, solo está lejos de nuestra mirada. La Luna no tiene un lado oscuro, tiene un lado que nos recuerda que no ver algo no significa que no esté iluminado. Y con esto cerramos el observatorio lunar de hoy, porque si os ha volado la cabeza descubrir que la Luna no tiene un lado oscuro permanente, que nos enseña siempre la misma cara precisamente porque gira, y que su cara lejana fue revelada por una especie de fax soviético enviado desde el espacio y que además se está alejando de nosotros, que la Luna se aleja casi 4 centímetros al año. Entonces este vídeo ha cumplido su misión. La próxima vez que miréis la Luna ya no vais a ver una lámpara allí colgada, vais a ver una cicatriz gravitatoria, un mundo domesticado por la Tierra, un archivo de impactos, lava antigua y mareas, y una cara lejana que no estaba en tinieblas, solo estaba fuera de nuestra mirada. Y esto es precisamente lo que hacemos en esta serie llamada No es como crees, una serie que acabo de empezar, donde cogeremos esas frases que repetimos todos sin pensar, esas ideas que parecen obvias, esas preguntas que parecen de niño, y las abrimos con ciencia hasta que aparece algo mucho más raro, mucho más profundo,
Y claro, mucho más hermoso, porque el Sol no ilumina el espacio como crees. Aquí tienes el vídeo. Y la Luna no tiene un lado oscuro como crees, y tampoco el tiempo no pasa igual para todos como crees. Y es que incluso el vacío no está vacío, y muchas veces la realidad cotidiana es mucho más extraña que la ciencia ficción. Así que ahora, bajad al cráter de los comentarios y dejad vuestra huella lunar, y después de descubrir la danza gravitatoria de la Luna y todo esto que os he explicado, explícame, dime, ¿qué cosas te gustaría saber de la ciencia? ¿Qué otra frase científica, por ejemplo, creéis que decimos mal? Yo qué sé, el Sol es amarillo, eso que te he dicho del espacio, que está vacío, o la gravedad tira de nosotros, o los planetas giran como nos lo dibujan, o... ¿Qué? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué otro misterio cotidiano que queréis que desmontemos en el próximo episodio de No es como crees? Os leo aquí abajo. Ah, y si este viaje os ha cambiado la forma de mirar la Luna, dejad un buen impacto en el botón del like, porque cada like es como un pequeño meteorito, un meteorito que ayuda a que este vídeo llegue a otras mentes curiosas. Suscribíos y activad la campanita para no perderos los próximos episodios, porque aquí no venimos a repetir lo que todo el mundo cree saber. Venimos a descubrir por qué casi nada funciona como parece. Ah, y si entre vídeo y vídeo queréis más ciencia y más historia, podéis entrar en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí encontraréis píldoras de ciencia e historia, curiosidades y pequeñas anomalías del universo para seguir alimentando vuestra curiosidad. Soy JJ Priego. Esto es Ciencias de la Ciencia y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.